Amigos de Purito Perú, hoy día nos encontramos con una paisana que por mucho tiempo ha estado viviendo en el extranjero. Ella es ayacuchana, su nombre es Emérita Dávalos y hoy día está acá en Purito Perú para que nos cuente un poco de su historia y del gran giro que va a tomar su carrera. Bienvenida, Emérita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, acá estamos estoy un poco nerviosa. No se nota, te veo a ti todo canchera, todo chévere. Sí, ¿no? Estamos entre amigos, Emérita. Así es, así es. Cuéntanos un poquito, ¿de qué parte exactamente eres? A ver, ubícanos en el mapa peruano. Bueno, mi padre es arequipeño, los Dávalos, Ajá. y mi madre es ayacuchana. Pertenece a Paucar de Sarasara, un poco más que se llama Corcuya. Ya. Mira, pero decirles a los amigos que ella viene de una familia musical. Toda su familia tiene que ver con la música. Tu apellido, Dávalos, del gran grupo Los Dávalos, pues, ¿no? Y también tiene parentesco familiar con una grande de nuestro folclore ayacuchano del sur peruano, como es, no es que ha sido nuestra Nelly Munguía. Sí, también Nelly Munguía, la verdad, sí, siempre me ha apoyado también para cantar y ya está en el cielito. Por ella también he cantado porque yo me recuerdo cuando estuve estudiando en el colegio Jorge Basadre, el profesor nos dijo, ¿cuántas ayacuchanas hay acá? Habían 2 o 3 y levanté la mano. Y me dijo, ¿puedes cantar? ¿No? Digo, sí, puedo cantar, ¿pero dónde? Bueno, van a participar en un teatro que era Mauta. Ya. Y a los 13 años gané. El concurso ahí Sí, en el Teatro Mauta. sí. ¿Y te acuerdas con qué cancioncita participaste? ¿Qué canción te pidió el profesor? Sí, A ver, un yo me poquito. recuerdo con esta canción de Paloma desmemoriada, aprende a pasar tu vida. Y eso tenías, me dices, 13 años, ¿no? Sí, sí. Y también lo que más le gusta a la gente cuando yo canté 2 temas, Palomita Cuculí, aprende a pasar tu vida. Es muy bonita esa canción, es triste, no quiero llorar. ¿Te llevas de viaje así imaginario a tu tierra? ¿Tienes bonitos recuerdos de tu niñez? Sí, la verdad sí. Tengo unos recuerdos muy bonitos porque yo empecé a cantar desde la escuela cuando tenía 7 años, imagínate, sí. ¿Y cómo así, por ejemplo, llegamos a Lima? ¿Cómo así llegamos y viajamos, cruzamos el charco y nos vamos al viejo continente? Bueno, ¿sabes por qué salgo de acá para Madrid? Porque cuando yo gané a los 13, 14 años, era mi ilusión como de todas, viajar y cantar, ¿no? Porque imagina cuando tú ganas, ¿no? Un concurso, quieres viajar, ¿no? Ya tenía grupos, ¿no? Pero lamentablemente mi hermano era, claro que mi madre pues se quedó. Celoso. No, se quedó mi madre viuda a los 30 años, mi padre murió a los 40 años y pues mi hermano pues estaba con nosotros, ¿no? Y mi hermano dijo, no, tú no vas a cantar porque los que cantan son borrachas. No te dedicas al arte. De todo, dijo. Y pues nada, me apagué, dije, acá no hago nada, mejor me voy para allá. Y mi madre me dijo, vete para España. ¿Y en España empezaste ya a trabajar cantando? Sí, me gustaba porque, claro, había eventos. Y cuando yo llegué también a Madrid también no ha sido muy fácil mi vida, no. pero yo he sido siempre, gracias a Dios, he sido una persona muy perseverante, una persona que siempre me ha gustado con lo mío, ser un poco ambiciosa, ¿no? Pero con lo mío, ¿no? Y dime, perdón que te corte, antes de llegar a la parte que subes al escenario a trabajar allá, hablabas de que no ha sido fácil, que ha sido difícil. ¿En qué oficio te has desempeñado por allá? ¿Qué hacías? Como muchos de repente limpiando casas o cuidando personas adultas o vendiendo en la calle, no sé. Sí, ahora te voy a contarte. Cuando yo llegué a Madrid, mi prima me dice, Mérida, me dice, hoy día me vas a ayudarme a cuidar una señora, vas a venir. Vale, te voy a ayudarte. Yo fui 2 veces, si yo me recuerdo, en Barrio de la Concepción, que siempre lo tengo en la cabeza. Y cuando yo voy, y claro, mi prima, claro, con la señora renegaba mucho porque es una persona mayor, Claro. ¿no? Y nada, pues mi prima me dice, vamos a trabajar, yo te voy a ponerte en una casa, no sé qué. Vale, me vas a poner a trabajar en una casa, pero espera todavía que voy a ir un poquito a respirar. Como yo llevaba casi 4.000, 5.000, mi hermano me lo dio el dinero, yo fui
y caminé, por así, por metros, por todos sitios, viendo. ¿Qué podrías hacer aparte que no sea Podría cuidar, hacer. ¿no? Sí, sí, claro. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? Yo iba y buscaba ayuntamientos, casas de cultura, así, ¿no? Dije, oye, ¿sabes qué es lo que puedo hacer? Como aquí a las españolas les gusta la cultura andina, dije, pues aquí no hay nada, ni cantantes, ni nada. Mira, voy a cambiar mis dólares, voy a ir a una imprenta, ¿no? Para que saquen esos volantes. Exactamente. Empecé a hacer volanteos, empecé a hacer mi eventos. Oye, era una cosa impresionante porque, claro, yo tocaba la guitarra, sí sé tocar, no mucho, pero Ayacuchano, que no sí, toque guitarra, no es sí. ayacuchano. Empecé a tocar, dije, voy a hacer en este teatro, en este. Mira, gracias a Dios, sí, empecé así. Y las señoras, mira, fíjate lo que te digo, las personas, las españolas de 40 o 50 años hacían colas, que yo me recuerdo toda mi vida, y entre ellas se pasaba la voz, decía, ha venido una peruana, como una ñusta, con una colorida de ropas y no sé qué, venga, ¿cuánto está la entrada? 5 euros. 5 euros, claro, no era nada como un sol, yo dos soles, algo así. Y empecé así, ganar mi dinero poco a poco. Dime. Ya empecé a ganar mi dinero, ya no me quedé ahí, sino que ya empecé a hacer ya con artistas ya más conocidos. Ya hemos crecido ahí. ¿Qué género hacías en ese momento? Música ayacuchana. Ayacuchana, Sí. porque les cuento que Mérita es una persona muy versátil en cuanto a su voz. Empezó como música ayacuchana, después se pasó a la música de huayno con arpa, Así es. también ha hecho huayno sureño Así es. y ahora nos sorprende porque da un giro total. Mira la versatilidad de su voz. Ahora nos hace chicha, hermano, ritmo Chicha. tropical andino. ¿Cómo así? Eso nos lo vas a contar después de esta pausa comercial, ¿te parece? Muchas gracias. Ok. Muchas gracias.